Así que estamos contentos y estamos avanzando ya rápidamente. Yo me sorprendo cómo el tiempo avanza y, y estamos avanzando en esta serie ya el tercer mensaje, ¿verdad? ¿Tercero? Bueno, algo así, bueno. Estamos contentos y pensando en esta revelación de Dios que nos dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, que Él es el mismo Dios como llamamos a esta serie. Y si es el mismo Dios, digo yo, Él nos da también la misma liberación. Mismo Dios, misma libertad, misma liberación. Porque el mismo Dios que libertó en los tiempos bíblicos sigue libertando hoy a través de Jesucristo. Su poder no ha cambiado, su obra es completa, libera, restaura, transforma. Amén. Y vamos a ir a Lucas capítulo 4, verso 18, Lucas 4, 18, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Pues digo, a dar buenas nuevas a los pobres, ¿verdad? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Digo yo que vivimos en una generación, en una cultura que habla mucho de libertad. Habla mucho de libertad, de vivir libres, pero creo yo que también vivimos en una sociedad, en una cultura que experimenta muy poco de ella. Personas que se ven libres, que aparentan una libertad total, pero que en su interior aún están viviendo atados dentro de ellos, avanzan en la vida quizás, pero cargan cadenas invisibles, cadenas de pecado, cadenas de aflicción, cadenas de adicciones, de culpas, de opresiones, y por supuesto eso les lleva a tener una identidad que está fragmentada, que está rota, que está quebrada y que no les permite experimentar la verdadera libertad. Sin embargo, yo les tengo buenas noticias, porque el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, que liberó a Israel, que sanó y que liberó a los oprimidos allá en el tiempo del Señor Jesús en la tierra, sigue obrando hoy el mismo Dios con el mismo poder. Y Jesús mismo declaró su misión como nosotros lo acabamos de leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo él, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y hoy vamos a ver entonces que el mismo Dios trae la misma liberación, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y Cristo, hermanos amados, de todo sabido, Él nos libera del pecado. Mire, no hay otra forma de limpiar pecados sino la sangre del Señor Jesús. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El pecado esclaviza. A veces, pues yo entiendo, el pecado promete libertad, el pecado promete risa, pero al final va a haber esclavitud, pero al final va a haber tristeza, pero al final, hermano, va a haber un corazón frustrado. Y Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es decir, que entonces ese pecado no nos da tal libertad como lo dice, porque en las palabras de Jesús entendemos
que el que hace pecado se convierte en esclavo de ese pecado. Dice, no, yo lo hago porque quiero, yo lo dejo cuando quiera, hago esto, pero si somos honestos sabemos que no es así, sino que hemos caído en una esclavitud. Entonces el pecado lo que hace es esclavizar. Jesús rompe, eso es lo interesante, Jesús rompe las cadenas del pecado. La libertad no se alcanza por esfuerzo humano, sino por la obra del Hijo. Romanos capítulo 6, versos 6 y 7 dicen, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Lo que estoy diciendo es que el Señor Jesús rompe las cadenas del pecado de sobre nosotros. Y hermano, cuando nosotros venimos a Jesús, Jesús nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Pues para empezar, libres del pecado, ¿verdad? Necesitamos esa libertad. Y el pecado, hermanos, si somos honestos, es tan sutil, se mete tan fácil, tan suave, que de repente, ¿verdad? Nosotros no estamos ni pensando en eso, pero en un momento algo sucedió. Una tentación apareció. ¿En forma de qué? Bueno, una tentación puede aparecer en forma de un piloto que le echa el carro, de un motorista imprudente que se le atraviesa. ¿Por qué? Porque usted es tentado a responder, usted es tentado a violentarse, usted es tentado a enojarse. Una molestia en casa quizás. Es una tentación para ver si nosotros reaccionamos de forma equivocada y contristamos al Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado, pero lo que estoy diciendo es que de repente aparece el pecado, se nos atraviesa. Bueno, podría ser para un varón que aparece una chica por ahí y eso pues es una tentación, ¿verdad? Es una tentación. Así que mucho cuidado. La tentación aparece de repente, sin previo aviso, Así que mucho cuidado, porque podemos ser tentados precisamente a pecar de una, de otra forma, según la debilidad de cada quien, ¿verdad? Porque hermanos, somos seres humanos y como tales tenemos debilidades, pero en esa debilidad es donde va a venir Satanás a poner esa tentación para llevarte al pecado. Pero Jesús rompe esas cadenas y la libertad en Cristo es real, es permanente. No es solo un alivio emocional de decir, ay, se golpeó el nene, ¿verdad? No, sino que es algo real, es algo contundente, es algo que no pasa. Romanos 8, 1 y 2 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Imagínense, así de poderosa entonces es la libertad que el Señor Jesús nos da. Así de poderosa es esa ley del Espíritu que nos libra, que nos quita del poder del pecado y de la muerte. Por supuesto, todos sabemos que el pecado, la forma de quitarlo es cuando nosotros nos arrepentimos delante del Señor y lo confesamos. Si usted se arrepiente delante de Dios y confiesa, entonces su pecado es quitado. Pero la atadura que usted tiene a ese pecado, eso es necesario que la sangre de Cristo intervenga y le dé una libertad permanente. Amén. Ahora, entonces primero dije, Cristo nos libera del pecado. Pero segundo, porque estamos hablando del mismo Dios, misma libertad. Segundo, Cristo nos libera también de las adicciones y de la opresión. Y nuevamente Lucas 4:18, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Quiero decirles primero que Dios conoce toda forma de esclavitud. Dios conoce las adicciones son esclavitud. Dios conoce los temores. Usted tiene un temor, usted está esclavo de ese temor. ¿A qué le teme? Usted tiene un temor, usted está esclavo de ese temor. Quizás usted le teme al futuro, o quizás usted teme por el futuro de sus hijos, o quizás usted teme porque piensa que en la calle le pueden hacer algo, o quizás usted tiene un temor hacia los lugares cerrados, qué sé yo, hacia las alturas. Usted puede tener cualquier clase de temor, y yo quiero decirle que ese temor se convierte en una esclavitud. Y Dios conoce toda clase de esclavitud: adicciones, temores, opresión espiritual y emocional. Salmos 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y esta es la fe, y ahí es donde entra nuestra fe. Si yo tengo un temor, entonces ¿cómo se va a ir ese temor? Ese temor va a desaparecer cuando yo empiece a confiar en Dios, a creerle a Él, a agarrarme de su palabra. Ahí es donde se va a romper. Ahí es donde se va a romper. Amén. Ahora, primero, entonces, Dios conoce toda forma de esclavitud. Pero segundo, el poder de Jesús es mayor que cualquier opresión. Yo no sé qué clase de opresión puede estar estorbando tu vida. Temores, angustias, adicciones. Pero el poder de Jesús es mayor que cualquiera de ellas. Ninguna cadena es más fuerte que su autoridad. ¿Recuerda usted Marcos 1:27? Donde la gente se asombró, dice, leámoslo, Marcos 1:27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y les obedece. Mire, esa es la autoridad de Jesús. Esa es la autoridad para romper todo tipo de temor, todo tipo de adicción. El Señor lo rompe todo. Amén. Él tiene toda autoridad. Por eso es que Jesús, antes de irse, dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Cuánta? Toda autoridad. Es decir, no hay nada que se le resista. Cuando Él habla, lo que Él dice sucede. Y la liberación, hermanos amados, trae paz, trae dominio propio. Mire, hablando de esto, yo me recuerdo cuando yo no tenía a Jesús y vivía atado a los vicios. Yo me recuerdo bien que fumaba mucho, y un día de eso se me ocurrió y yo dije: voy a dejar de fumar. Y empecé a hacer mi esfuerzo personal, ¿no? Porque no tenía a Jesús. Y dije: ya no fumo. Y le dije a mis amigos: ya no fumo. Y empecé a tratar de dejar el cigarro. Pasó un mes y yo decía: ya llevo un mes. Pasó un mes, 10 días, y yo decía: ya llevo 40 días, ya llevo 50 días. Cuando cumplí como 60 días, 2 meses, mi costumbre era comprar así en la zona 1, ¿verdad? Chicleros en las esquinas. Yo pasaba, pedía cigarro y entonces a los 2 meses de ya no fumar, pasé enfrente de un chiclero, le pedí 2 cigarros, me puse uno en la oreja, me puse el otro en la boca, le pedí un fósforo porque no iba a gastar en fósforo, le pedí fósforos, prendí el cigarro y me fui fumando. Y como a la media cuadra me recordé que ya no fumaba. Y entonces dije: otra vez. Y otra vez volví a lo mismo. Pero cuando yo vine a Jesús y Jesús obró en mí, porque Él es la verdadera libertad, hermano. Entonces yo vine a Jesús y ni siquiera pensé: ya no voy a fumar. Simplemente
ya no fumé. Un día de esos fui yo al campo de básquetbol, ahí me mantenía, y estaba yo jugando básquetbol, pero la costumbre nuestra era que había alguien fumando afuera, y cuando yo estaba jugando y a mí me sacaban, ese me daba a mí el cigarro y yo me lo terminaba de fumar ahí afuera. Así que estaba jugando, me sacaron y alguien me dio un cigarro. Yo salí con el cigarro, me senté y lo vi así. Y dije yo, una probadita, ¿verdad? Y le di una probadita. Pero hermano, cuando yo di esa probadita, sentí como que algo muy malo, algo grave había hecho. Ya no podía seguirlo haciendo. Ya no era parte de mí. Ya no como cuando yo hice mi esfuerzo personal, ahora era el impulso de parte del Señor. ¿Y qué pasó? Ya no, hermano, y nunca más lo tiré, como que alguien me había visto y me estaban viendo, lo tiro, lo machuco y nunca más volví a fumar un cigarro. Y nunca más volví a tomarme un trago de licor. Eso fue lo que el Señor hizo conmigo. Cuando Él vino a mi vida, cuando Él se metió en mi corazón, hermano, no me permitió seguir en lo mismo. Amén. Yo digo que lo que yo sentí ese día fue como la reprensión del Señor, la disciplina de Dios, diciendo: ¿qué estás haciendo? Y yo no tuve respuestas, simplemente nunca más lo volví a hacer. Ya han pasado más de 30 años, hermano, y por más de 30 años he disfrutado de la verdadera libertad que da el Señor. Porque la libertad que Él nos da nos trae paz, pero ¿sabe qué más nos da? Nos da dominio propio. Timoteo dice Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces la libertad que el Señor nos da, nos da paz, andamos tranquilos, no tenemos problemas, pero además nos da dominio propio. Recuerdo un día que me encontré al Señor con el que yo más tomaba. Era un hombre ya mayor. Yo era todavía un joven, como de 20, 21, 22 años. Me lo encuentro y de alguna forma yo me había hecho amigo de él. Realmente mi amigo era su hijo. Pero por lo mismo de el licor, de repente nos empezamos a hacer más amigos con él. Y él descansaba los domingos, y entonces resulta que los domingos yo llegaba a su casa y él me decía: nos vamos a echar un alcohol. Y yo decía: está bien, pero yo sabía que decir está bien, esa su palabra de nos vamos a echar un alcohol, era de ir a comprar una botella o un litro de licor y que nos lo íbamos a tomar entre los dos. Así que yo ya conozco a Jesús, y entonces me lo encuentro y me dice: ¿nos vamos a echar un alcohol? Y entonces yo dije, me quedé un momento, no vaya a creer. No fue así como automático decir no, sino que todavía lo pensé y dije: no, yo ya no tomo. Bueno, dijo él, está bien, y pasó. Pero vamos, a lo que le estoy diciendo es que cuando uno tiene a Jesús, el espíritu que Jesús nos da es de poder para decir que no, dominio propio para no doblar nuestras convicciones, hermano, y seguir adelante. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dominio propio es que usted tiene que decir que sí cuando tiene que decir que sí, y tiene que decir que no cuando tiene que decir que no. Si le ofrecen algo malo, sencillo, usted va a decir perdone, pero no. Amén. Y entonces el Señor nos libera de toda adicción, de todo temor. Y segundo, y además, Él restaura nuestra identidad. Él restaura nuestra identidad. Marcos 5:15 dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo.
la restauración de la identidad. Aquel hombre, hermano, había perdido su identidad. ¿Cómo andaba? Andaba desnudo, andaba golpeándose, no sabía seguramente ya ni quién era. Pero Jesús viene a él. Este es aquel hombre que está en la Biblia que le llaman el endemoniado gadareno. Y el endemoniado gadareno, el Señor lo libera y él recupera la identidad, recupera el sentido, sabe ahora quién es, porque el enemigo distorsiona tu identidad. Lo que te han dicho, ¿no? Que eres feo, que no puedes, que no lo vas a lograr, que no vas a salir adelante. Todo ese tipo de tonterías, hermano, que distorsiona lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Porque Él dice en la Biblia que nos ha hecho más que vencedores. Amén, más que vencedores. Eso es lo que somos. Pero el diablo quiere hacernos sentir que somos perdedores, que no podemos, que no vamos a salir adelante. Y Juan 10:10 dice precisamente: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo, dijo Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El diablo te roba tu dignidad, tu propósito, tu valor, pero Dios te lo devuelve. Pero Jesús te restaura. Lo que se te quebró, lo que te quitaron, donde el diablo te engañó, el Señor te lo regresa. Dios te devuelve tu cordura, tu dignidad, tu propósito. Eso es lo que hace el Señor en tu vida. Salmo 23:3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué hace el Señor? Te levanta, te restaura, hermano. Hace por ti, conforta tu alma, te guía por el camino correcto. Y la restauración nos devuelve, hermano, la comunión, la comunidad. Amén. El restaurado vuelve a vivir y a testificar. Mire lo que pasó con este hombre. Marcos 5:19 dice que, verso 18 dice que aquel hombre que había estado endemoniado le rogaba que le dejara estar con él, que quería irse con él. Pero Jesús le dice: no, tranquilo. Y mire, versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hermano, cuando nosotros somos realmente libres, entonces volvemos a tener comunidad. ¿Qué sucedió con este hombre? El Señor lo manda a su casa, volver a su familia, volver a tener comunión con su familia. Eso es lo que el Señor hizo por este hombre endemoniado. Lo mismo Él hace el día de hoy con nosotros, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Y por último, el Señor nos hace nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo hay una nueva naturaleza, somos nuevos, hermanos. Nos parecemos al de antes, pero ya no somos el mismo. Amén. Nos parecemos, si nos vemos al espejo, creemos que somos el mismo, pero ya no es así. Una vez que venimos a Cristo, somos nueva criatura. Y Pablo lo dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El pasado, lo que vivimos, ya no nos define entonces, ya no define nuestro futuro. Dios escribe una nueva historia. Y eso es lo que dice Isaías 43:18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué va a hacer el Señor? Nos va a hacer ver todas esas cosas nuevas en nuestra vida. Dios nos hace nuevos. La nueva vida, y la nueva vida produce un fruto visible. Gálatas 5:22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. Así que el mismo Dios que liberó ayer, hermanos amados, libera hoy. Jesús sigue proclamando libertad al cautivo, restauración al quebrantado y nueva vida al que cree. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Hoy es día de libertad. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, y el Espíritu está en este lugar. ¿Lo cree? Yo lo creo. Así que cierre sus ojos delante del Señor, póngase de pie, cierre sus ojos, póngase de pie y cierre sus ojos, y vamos a orar y a darle gracias al Señor por este día y a declarar libertad en nuestra vida. No importa la clase de atadura, la clase de opresión que usted haya tenido, la palabra de Dios nos enseña que podemos venir a Él y ser verdaderamente libres.